a empezar. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos de Hacer Escuela de Coach Internacional que nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias a la gente de Argentina que está acá, bueno, también de Ecuador. Por ahí no ha llegado la gente de El Salvador y de Colombia todavía, seguramente algo pasó, porque sí he recibido obviamente todos los likes de me gusta, voy a estar ahí, y creo que por ahí de repente algo pasó en el proceso de llegar a tiempo. Pero bueno, la idea un poco es honrar a las personas que han estado a tiempo. Hoy nos convoca la temática del tercer módulo de este proceso que hemos iniciado y que lo hemos hecho con el único propósito de llevar a ustedes un proceso de crecimiento personal, un proceso de crecimiento que nos permita la posibilidad en un momento determinado de poder ir creciendo de manera paulatina en nuestro proceso de formación empresarial. Hemos venido tratando durante todo el proyecto, he venido tratando sobre un tema de liderazgo, pero no el liderazgo tradicional, no es el liderazgo de cara hacia cómo tenemos que ser nosotros frente a los equipos de trabajo, o qué características, o qué cualidades, o qué virtudes tenemos que tener frente al equipo de trabajo, sino que hemos generado un programa que nos permita mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otra orilla. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo advertir? ¿Cómo darnos cuenta cuando el equipo de trabajo no colabora, no se siente bien, no está cómodo? O finalmente, inclusive, en un momento determinado hasta nos podría empezar a generar cierta resistencia. Hay una acción en la administración que dice lo siguiente, ¿no? Para que exista un líder, se necesita tener un equipo que esté dispuesto a ser liderado. Ojo con el tema, ¿no? Para que exista un líder, tiene que haber un equipo que necesite o que quiera ser liderado. Sobre todo en los actuales momentos, quiero que tengan presente algo, ¿no? Las sociedades evolucionan, el comportamiento humano evoluciona, el mercado evoluciona. Y en virtud de eso tenemos una suerte de cambio generacional que nos lleva de una u otra manera a conductas que en muchas ocasiones no terminamos de entender. Y le hablo de personas de la generación mía, por ejemplo, ¿no? En virtud de que antiguamente se podía encontrar con mucha facilidad la disposición de la gente de querer trabajar, colaborar, cuidar su trabajo, tener responsabilidad, asumir roles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que antiguamente, cuando uno iba a trabajar por primera vez, los papás eran los más preocupados, ¿no? Como cuando los hijos van a la escuela, ¿no? Quienes le terminan haciendo el trabajo a los hijos en la escuela son los padres de familia. Es como que los padres son quienes regresan a la escuela y no los hijos, porque terminan haciendo la tarea, los deberes, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que antiguamente cuando uno iba al primer día de trabajo, los padres eran los más nerviosos, los más estresados, los más preocupados. Y le mandaban con todas las recomendaciones a sus hijos y le decían, oiga, haga caso, ponga atención, esté atento, no ande distraído, no se porte bobo, sea un tipo pila, atención, haga caso. O sea, lo mandaban con todas las reglas, ¿no? De atención, con todas las antenitas paradas para efectos de poder dar una mejor impresión. En los actuales momentos parecería que eso ya no ocurre. No interesa, no importa, no es importante, o no tengo tiempo, o no se lo digo, no lo transmito, o no es una ley que yo deba aplicarla. En virtud de todo eso, a la larga, lo único que se produce es una descomposición de criterios. Y eso hace que la gente llegue a los puestos de trabajo con conductas que no son idóneas para un puesto de trabajo. Existen personas que realmente actúan pues, son personas que actúan de manera inestable, inmadura, irresponsable, diría yo, ¿no? Personas que entran a trabajar y que no cuidan su puesto de trabajo. No les interesa el resultado de su gestión, no les interesa cómo los califiquen. Finalmente, si la empresa decide no contratarlo porque finalmente no hizo bien su tarea, el menos aludido es el candidato, el menos preocupado es el candidato, el menos calificado es el candidato. O sea, me voy, gracias, nos vemos, chao. Al contrario, qué bueno, me tengo que ir. Ya no hay sentimiento de culpa, ya no hay vergüenza,
Ya no hay eso que a nosotros nos golpeaba, ¿no? El amor propio, de saber que somos mal calificados porque no tenemos las condiciones. En aquel momento, eso ya no importa. Parecería ser que eso no repercute en la gestión laboral, pero sí repercute en la acción laboral. Porque tal cual como soy yo, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi forma de ver la vida, en mis términos de valores, en mis términos de principios, repercute en el resto de mi vida y en el mundo laboral también. ¿Quiénes son las personas que entran con ese desorden emocional, psicológico a las empresas? Personas que en vez de ayudar, hacen contra, que en vez de ir para adelante, reman para atrás. Personas que en vez de sumar, restan. Personas que en vez de aportar y ayudar, generan conflictos alrededor de las empresas. Por lo tanto, es perfectamente posible que dentro de los grupos de trabajo exista gente de esa naturaleza, que no necesariamente tiene que ver con el líder, sino que tiene que ver con la conducta propia de esta persona que ingresó al equipo y que lo único que hace es hacerme daño. Yo no entendía el hecho de que existan personas que su naturaleza personal y propia es que nada le calce, nada le guste, nada le haga sentir bien o nada le parezca bueno. Yo no Pues bueno, entendí esto hasta que empecé a entender que efectivamente si hay gente así, sí hay. Hay gente que la verdad vive resentida con el mundo, vive resentida con todo el mundo y desconfiando de todo el mundo. Hay un axioma, una fábula, perdón, de una luciérnaga, que es ese animalito que tiene una suerte de luz natural, y, y iba por un camino en la noche, volando por ese caminito, alumbrando el caminito por donde iba ella. Y de repente una serpiente aparece en la misma ruta que iba la luciérnaga. En el reflejo de la luciérnaga se veía a la serpiente caminar por el mismo camino que iba la luciérnaga. Entonces, la luciérnaga le dijo, qué bueno que me acompañas, qué bueno que vengas conmigo, me alegro provocarte luz, me alegro por poder alumbrar tu camino. Y la serpiente le dijo, gracias, sí, me parece muy bien, qué bueno que estás aquí porque sin tu ayuda no podría haber avanzado de mejor manera y más rápido. Parecería ser que en el trayecto del camino se iba generando una amistad interesante, solidaria, de gratitud, de lealtad, entre aquel ser que generaba luz y la otra que finalmente era producto y consecuencia de esa luz. Cuando llegaron a la meta, llegaron al objetivo final y llegaron al final del camino, la luciérnaga se acerca a despedirse de la serpiente con quien había generado una amistad. E inmediatamente la serpiente la engulle, le pega un mordiscón y la engulle. No la engulle del todo, la deja medio así como que entre muerta y entre viva, y en esa desesperación de la lucierna le pregunta, pero ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me dañas? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué habiendo sido yo quien te alumbró el camino en el resto del tiempo? ¿Por qué habiéndome dicho que tenías gratitud frente a lo que yo hacía, hoy pretendes matarme? Y la respuesta de la serpiente fue una sola, porque así soy yo, porque esa es mi naturaleza, porque esa es mi esencia, porque esos son mis emociones, esos son mis sentimientos, esos son mis principios, y el mío es comerme lo primero que encuentre. Es importante entender que en el camino del líder, con el camino es importante entender que en ese camino por recorrer del líder, ustedes se van a encontrar con estas historias. Pero lo más importante de todo es que ustedes entiendan que estas historias no tienen que ver necesariamente con usted, que no tiene que ver con ustedes, que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver necesariamente con tu conducta, sino que hay personas que por naturaleza son como las serpientes. Son personas que no conocieron el amor, no han conocido la solidaridad, no han conocido el respeto, no han conocido el valor, no han conocido el principio de la gratitud. Y entonces, en la primera de bastos, te la cobran. Y tú dirías, pero ¿por qué si yo nunca te he hecho daño? Bueno,
agradezco por lo que has hecho por mí, pero finalmente así son las cosas. Por lo tanto, es importante entender entonces que en este mundo de liderazgo, de una u otra manera, no todo está completo en virtud de decir, yo actúo de esta manera y la respuesta de mi equipo de trabajo va a ser la misma. No necesariamente. Ni siquiera en las relaciones de pareja ocurre esto, ¿no? Ni siquiera en los empleados de una empresa. Hay empleados de una empresa que pueden tener 25 años de empleado de una empresa y a los 25 años de ser empleado le roban, le faltan, defaultan a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. En las relaciones de pareja pasa lo mismo. Usted puede tener 25 años hablando de una persona con 3 hijos, con los hijos que quiera, a la final se da la vuelta y se va, chao. O sea, no hay una garantía en términos de que como yo me porto, los demás se van a portar conmigo. ¿Qué es entonces lo que demanda hacerse en un concepto de liderazgo? Es tomar precauciones. Es ir por la vida ya no de manera improvisada, de manera, diría yo, un poco descuidada, ¿no? Hay que ir por la vida tomando controles, observando. Por eso se dice que la muerte tiene un sexto sentido. La muerte no es que tiene un sexto sentido, no la tiene. Sencillamente, la muerte tiene una característica que no tiene el hombre. El hombre es descuidado, distraído, poco observador, tiene poco tiempo para darse cuenta de los detalles. La mujer tiene una característica totalmente diferente. Observa el detalle, mira, analiza, evalúa, está pendiente. Entonces, como ella tiene la capacidad de observación, tiene la capacidad de atención, le lleva ventaja al hombre. En virtud de eso, se cree y se presume que la mujer tiene un cierto sentido. No, los hombres somos descuidados, que es otra cosa totalmente diferente. Por eso en este tercer módulo vamos a hablar de cómo enfrentar al equipo que trata de destruir a un líder. Hemos hablado de cuáles son las condiciones que debe tener un liderazgo. Hemos hablado de cuáles son las reacciones que debe tener un grupo de trabajo. O que tiene un grupo, un equipo de trabajo que se siente inconforme con el líder. Hemos hablado de las señales, en el segundo módulo, las señales que nos da el equipo de trabajo frente a un líder. Hoy vamos a hablar cómo el líder debe entonces enfrentar a ese equipo que trata de destruirlo. Pero, pero que quede claro, es bueno confiar, es bueno creer. Uno no puede andar con la mochila tan pesada en las espaldas en términos de la desconfianza, eso no le hace bien a nadie. Pero lo que sí puede hacer es que a pesar de que yo confío en ti, creo en ti, controladito mejor. La gente asocia que creer y confiar significa te dejo suelto. Creer y confiar significa haz lo que a ti te dé la gana. Yo no te voy a supervisar. Creer en ti significa puedo dejarte libre de albedrío. No. Confiar significa que te doy las herramientas, pero te voy a acompañar en el proceso. Hasta que estés seguro que realmente tienes las condiciones de hacerlo. Por eso es que hay muchas parejas que cierran los ojos frente al comportamiento de la pareja y se despiertan después de 20 años que no ha sido la misma persona. Se perdieron, se perdieron, no observaron, no estuvieron atentos a las señales, no nos dimos cuenta en qué momento se perdió la relación. Señores, la capacidad de observación es una capacidad que se adquiere y que la podemos adquirir. Para los que estudian coaching ontológico profesional, esta es una de las habilidades, la escucha, la observación, el rapport, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, son herramientas que nos sirven para mejorar nuestra conducta personal y aprender a interpretar la conducta de las otras personas. Vamos entonces a hablar entonces en este tercer módulo de cómo enfrentar al equipo que trata de destruir al líder. ¿Cuáles son las señales de advertencia que me tienen que poner en alerta? Si a usted el comportamiento de un equipo de trabajo lo coge por sorpresa, la falla no está en su equipo de trabajo, la falla está en usted, porque usted no observó, no estuvo atento a las señales de un comportamiento que finalmente le gritaba a voces que algo estaba mal.
Hablemos de una de estas señales. Ha cambiado el tono del equipo al comunicarse conmigo. Ha cambiado el tono del equipo. A veces hacemos caso omiso a eso. No le damos bola, como dicen en el Ecuador. No le prestamos atención. No le hacemos oídos al tema. Porque sencillamente el día a día, la gestión, la actividad nos atrapa y como que no nos alcanza la capacidad para poder interpretar el comportamiento del equipo. Señores, antiguamente se decía que, y yo lo escuché mucho de mis abuelos, ¿no? Que decían, a ver, una cosa a la vez. Las cosas hay que hacerlas bien hecho, una cosa a la vez y listo. Pero nada hecho grupo ni hecho bulluco, sino una cosa a la vez. Bueno, déjeme decirle que las cosas han cambiado. En los actuales momentos, un profesional que no tiene la capacidad de poder responder a una, dos y tres cosas a la vez y bien hechas, no tiene la capacidad ni las condiciones para liderar. No. Si usted es lento, si a usted le genera problemas advertir, discernir, tomar decisiones, interpretar varias actividades a la vez, usted no tiene la capacidad de ser líder. Si usted no tiene la capacidad de resolver varios problemas a la vez, entonces no tiene la capacidad de ser líder. El liderazgo tiene una connotación que demanda formar, entrenarse. Por eso los líderes estudian coaching y liderazgo, estudian coaching ontológico empresarial, escuchan administración para dirección de empresas, estudian manejo de equipos de trabajo, porque hay que empezar a tener herramientas que me ayuden a mí a observar de mejor manera el tono del equipo al comunicarse conmigo. Es lo mismo que pasa en términos de las parejas. Si a mí el tono de mi pareja cambia en el trato, cambia en la forma de dirigirse a mí, a veces hacemos caso omiso. Y pasa una vez, y pasa dos, y pasa tres, y de repente se volvió costumbre. Y cuando eso pasa, el amor se muere. La comunicación se acaba, la relación se acaba. ¿Pero por qué? Porque no hicimos cuenta de las señales, que el tono de la manera que se han dirigido a mí ha cambiado. Pasa en las relaciones de pareja. Cuando estamos en celo, cuando estamos en la etapa de enamoramiento, ¿no? Los hombres somos súper atentos, pues. Las tratamos con cariño, le decimos cosas lindas, le bajamos el cielo a la luna. Le decimos cosas impresionantes. Le ponemos la alfombra, la cargamos en brazos si quiere. Que no le dé el sol, le ponemos nosotros el cuerpo para que no se queme, lo que quiera. Pero pasan los años y ya nos molesta, ya no somos las mismas personas. Ya nos aburrimos de esa conducta. Y nos acostumbramos a vivir de esa manera sin observar que ha cambiado el tono de la manera como nos comunicamos. Y no le damos importancia. ¿Y qué sucede? Nos asalta la sorpresa, el cambio de repente. Y después pegamos el grito al cielo, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Señores, ustedes dejaron de observar qué ha cambiado en su entorno. Cuando ustedes entiendan que el tono del equipo al que ustedes dirigen ha cambiado el tono de comunicación con ustedes, algo está pasando. Cuando ese grupo ha sido amable, afable, cordial, ha sido dispuesto, ha tenido la mejor actitud para responder frente a una pregunta, y de repente lo ve irritado, fastidiado, evasivo, molesto, a esta persona le está pasando algo. Puede que no sea contra usted, puede ser que le esté pasando algo con su familia, con su hogar, con sus cosas personales, pero algo le está pasando. Hay que observar que ahí se está produciendo un cambio y que me está diciendo a mí, alerta, alerta porque el equipo está en problemas. Cuando se reduce el flujo de la comunicación es otra señal. Dejamos de existir para la otra persona, pareja, por ejemplo. Cuando dejamos de existir para el equipo de trabajo, el equipo de trabajo ya no se comunica conmigo, ya no me cuenta, ya no me dice, se aleja, se distancia. Cuando venimos de una relación súper cercana, súper agradable, súper empática, de repente se aíslan y se alejan.
Algo está pasando, algo sucede. Y si yo ignoro esta condición y, esta conducta, entonces me va a saltar la sorpresa. Me va a llegar de improviso algo que yo no esperaba. Amigos, muchas de las causas y de las sorpresas que nos llevamos en la vida tienen que ver con nuestra propia conducta, porque no hacemos caso a las señales de advertencia, porque no observamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Llámese familia, llámese equipo de trabajo, llámese amigo, llámese pareja, llámese como se llame, pero tenemos que aprender a observar. Otra señal de advertencia de los equipos de trabajo que están incómodos con nosotros es cuando se empiezan a producir señales de boicot pasivo. Ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Qué es un boicot pasivo? Un boicot pasivo es aquella persona que no le dice de frente, ni le grita a los cuatro vientos, ni se exaspera con usted, ni tampoco tiene frases duras con usted, sino que trabaja por debajo de la mesa. Lo que se llama en el mundo de la voz popular hipócrita, doble cara, llámelo como que usted quiera. Pero es esa persona que frente a usted no se atreve a decirle nada, pero que por los pasillos, a sus espaldas o por debajo lo está lastimando, lo va degradando, lo va reduciendo, va influenciando a otros para que de una u otra manera no sigan sus recomendaciones. ¿Por qué nos salta la sorpresa el grupo en rebeldía? Porque no hacemos caso a las señales de advertencia. Y las señales de boicot pasivo a veces no son tan pasivas, a veces salen a la superficie, a veces se nota que algo está pasando, a veces ocurre que sí las vemos, pero las dejamos pasar. A veces sí las advertimos, pero no le prestamos atención. Ya volverá, ya regresará, ya serán los tiempos de Dios. No, Dios está ocupado haciendo lo que tiene que hacer Él. Usted tiene que hacer lo que le corresponde hacer a usted. Cuidarse y cuidar a su equipo de trabajo, a su familia, a sus amigos. Si le interesa. El factor sorpresa es producto simplemente de la distracción que tenemos los líderes frente a los equipos de trabajo. Parece mentira. A mí me criaron bajo el concepto de que la vida laboral es una cosa y la vida del hogar es otra. Pues no. Más o menos como usted es en casa, es en el trabajo. Más o menos como usted es en el trabajo, es en su casa. Está íntimamente ligado al comportamiento humano en términos de esta señal. Me gustaría conocer el comentario de ustedes. No sé si Jorge quiere aportar algo a estas señales de advertencia, que las he reducido a tres, pero que finalmente son señales que nos dicen, Jorge, oye, aquí está el peligro, y si no le prestamos atención, las consecuencias serán pues graves. ¿Qué opina Jorge frente a ese concepto? A ver si Jorge, ya lo escuchamos. Sí, yo creo que a ver, siempre va a recaer la responsabilidad sobre el líder, ¿no? Si el equipo le va bien, el líder es un dios, y si el equipo le va mal, el líder es un diablo. O sea, siempre, en mayor o menor medida, el líder es el responsable de avanzar o de retroceder. Yo creo que hoy hay muchas distracciones Bien, para para todas las personas y que afectan el liderazgo. Yo creo que también lo he vivido yo personalmente en carne propia, ¿no? De haber, de, en su momento tendría que haber ocupado ciertos puestos en los cuales no me ascendían y eso muchas veces pasa por la forma de ser, porque uno no negocia, porque hay cosas que no se negocian, uno es incorruptible, entonces no te dejan seguir por eso. Cuando sobra conocimiento, las jefaturas están muy quedadas, entonces cuando hay un empleado que hace muy bien su trabajo y está en una postura de poder ser líder, lo opacan desde arriba porque no es servil a la empresa
porque no le va a decir todo que sí. Entonces creo que, y ahí es donde también comienzan estas tracciones en el líder. Lo que el líder nunca tiene que perder es su norte. Eso no se negocia, no tiene que ser ambiguo nunca. Yo creo que cuando el equipo de trabajo cambia el tono o reduce ese flujo de comunicación y empieza a ver, porque eso es paulatino, ¿eh? En el sentido que vos lo nombraste, es como comienza el auto boicot del líder, y lo provoca uno mismo, porque hay algún mensaje que es ambiguo, hay un rumor que dejó pasar, entonces como que el equipo nos idealiza de una manera. Y cuando nosotros empezamos a cometer errores, obviamente que es un error muy grande por parte del equipo de trabajo que nos idealicen, pero eso es una cosa normal, pasa en las parejas, pasa en las amistades, pasa, te ponen en un pedestal que no nos merecemos y después caemos por algo que nos pasa. Entonces yo creo que en los equipos de trabajo pasa eso. Y muchas veces nosotros mismos hacemos el auto boicot porque fuimos ambiguos en una orden, porque no fijamos la dirección del equipo hacia dónde iba, porque no escuchamos al equipo de trabajo en la tormenta de ideas, o a veces pudimos haber desmotivado con una reacción por ser humanos que somos, sin querer haber desvalidado una opinión de alguien y ahí empieza, y es muy difícil, ¿se puede remontar? Sí, se puede remontar, pero es más difícil remontarlo que haber cometido ese error. Muy bien. Yo creo que esa es mi opinión más que nada Chévere, en lo Jorge. personal. Muy bien. Mm, Hay una cosa hay una cosa importante que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Nosotros somos corresponsables. O sea, nosotros no nos podemos aislar o separar o salirnos del esquema de responsabilidad. Como conversaba bien Jorge, o sea, de repente por ahí nosotros nos hacemos auto boicot, pero también nos distraemos de eso, ¿no? Al distraernos de la observación y de la capacidad de observar, las consecuencias nos caen por sorpresa. Y cuando nos caen por sorpresa a veces es demasiado tarde. Quiero decirles que hoy quiero abrir los micrófonos para que aportemos. Me gustaría, por ahí, si alguien quiere expresar algo, este es el último módulo, me gustaría un poco ir conociendo criterios, conceptos de una u otra manera de lo que hemos conversado, cuánto lo ha aportado, cuánto le ha servido esto. Entonces me gustaría por ahí, si alguien quiere aportar ideas, mira, que no se trata de tener el mejor concepto, no se trata de eso. Aquí nadie nos va a calificar si tenemos el concepto más idóneo, el más magistral. No, no, no. Acá estamos para aprender y la idea sería un poco que todos aportemos. Por lo tanto, yo quiero abrir el micrófono para ver si de repente Roxana, Claudia, Carlos, bueno, Marta, quieren comentar algo por ahí. ¿Qué impresión les da esto? Por ejemplo, ojo, para mí este tema de las señales de boicot pasivo es muy importante. Esta señal de boicot pasivo es una señal que no es evidente, porque no es visible. Y esta es la que tengo que tenerle mucho cuidado. Porque si usted no tiene la capacidad de escuchar, de advertir esta señal de boicot pasivo, seguramente va a pasar de sorpresa en sorpresa. Bueno, no sé si alguien quiere opinar sobre este tema para poder avanzar. Y si no, pues listo. A ver, Claudia, vamos a ver, Claudia. Claudia es nuestra fan de nuestros temas. Bueno, Adelante. buenas noches a todos. Hola, Eh, Claudia. bueno, yo estoy en un sillón bastante complicado diariamente porque soy presidente de un consejo deliberante, así Dale. que se espera de mí mucho. Claro, Tengo un equipo de trabajo a mi alrededor, pero además del equipo de trabajo, bueno, tengo mucha gente que claro. trabaja para sus propios fines, los otros concejales, por ejemplo. Y sí, tengo muchos problemas de intentos de boicot diariamente. Me Lo que imagino. no me ha pasado más, porque sí, ya me pasó, ya lo conté, es que todo un equipo me quiera boicotear. Ok, Eh, Me pasa que personas trabajen en tratar de
desprestigiarme. De hecho, en este momento yo tardé porque estaba en una reunión a raíz de un tema complicado que está sucediendo en el Consejo, y que hemos identificado de dónde viene, pero bueno, ha tocado, a ver, ha trascendido. Claro, eh, en una denuncia que no es contra mí, pero que como yo soy la presidenta del consejo, aparezco ahí. eh, y bueno, ya estamos en una instancia judicial. claro, Esto es entiendo. bastante reciente. Y realmente o sea, se espera que yo maneje la situación de manera, eh, digamos, fuerte, ¿no? No, no me puedo, tengo que andar con 40 ojos mirando qué digo, cómo lo Claro, digo, cómo claro, saludo. claro, eh, realmente es agotador. claro que sí, eh, claro, y además tengo la carga del trabajo básico de concejal, ¿no es cierto? Porque, claro, claro, porque vienen y me dicen, hiciste otro, le digo, no, no, paremos. Yo claro, administro un consejo deliberante, manejo prácticamente 49 personas de planta permanente y 47 de planta política. Le digo, pero soy concejal, le digo. Así que lo primero que voy a responder es mi función para la que fui elegida por el pueblo, y todas tus aspiraciones van a tener que esperar, le digo. Entonces, claro, eso claro, genera bronca, claro que porque sí, como que todos quieren que lo de ellos está primero y antes, y si puede ser ayer. claro, claro, sí, Así que, bueno, no digo que no, yo me doy cuenta, se me pasan señales, por supuesto. claro, claro. Bueno, y no hay forma. Yo me encantaría poder advertir todas las señales, pero humanamente no me resulta posible. Bueno, Entonces, bueno, vamos a decirte algo ahí, Claudia. A ver, la condición de liderazgo, ya te doy la palabra, Roxana. La condición de liderazgo es propia de esto, ¿no? El líder siempre va a estar en el ojo del huracán. O sea, siempre va a estar de una u otra manera sorteando situaciones, condiciones. Tiene que estar siempre campeando, surfeando la ola, digo yo, frente a situaciones adversas, positivas a veces emotivas, injustas. Esa es parte de la condición de liderazgo. Por eso es que el líder debe tener un chaleco antibalas o tiene que tener un chaleco de protección que no lo tiene todo el mundo. Por lo tanto, el líder se distingue justamente porque tiene condiciones, habilidades y competencias que no tiene la manada, que no tiene el grupo, que no tienen los demás. Es por eso que nosotros cuando asumimos un rol de liderazgo tenemos que entender que el cargo, la distinción, viene acompañada de este tipo de responsabilidades, este tipo de vicisitudes. Hablábamos hace un minuto y decíamos que el líder tiene que aprender a moverse tan rápido como puede dentro de esas aguas turbulentas, porque si no tenemos la capacidad de desdoblarnos, tanto en cuanto demanda las circunstancias, obviamente nos va a comer, nos va a alargar la situación, nos va realmente a consumir los problemas. Es por eso que tomar un cargo que a veces llega a nuestra vida de manera accidental o producto de actitudes o comportamientos que hemos tenido, a veces demanda tener la obligación de prepararnos para justamente enfrentar este tipo de retos. ¿Y qué significa prepararnos? Ya te doy la palabra, Roxana. ¿Qué significa prepararnos? Prepararnos significa, en primer plano, prepararnos significa cuidarnos a nosotros mismos primero, ni siquiera hacia los demás, primero yo. Porque cuando uno se prepara en liderazgo, cuando uno estudia liderazgo, cuando uno estudia coaching, cuando uno realmente se interesa por adquirir herramientas que me ayuden a enfrentar este tipo de situaciones y evitar justamente caer sin paracaídas, lo que estoy tratando de evitar en primera instancia es lastimarme yo. Porque créanme lo que la carga de las vicisitudes, el primer afectado no es el equipo, el primer afectado es usted. Y usted se lastima en sus emociones, en su ego, en su orgullo, en sus sentimientos, en sus emociones. Lo primero que tiene que aprender un líder es aprender a manejar sus emociones. Y luego que él equilibra su interior, eso hace el coaching, entonces está listo y preparado para entender y ayudar a los demás. De tal manera que
Sí, a veces aparecemos en el ojo de la tormenta de un momento a otro por circunstancias de la vida, pero si sentimos que necesitamos prepararnos como todo en la vida, pues ese es el llamado, ¿no? Que te está diciendo el destino y la vida. Hoy te he puesto acá, ahora aprende a nadar, o sea, trata de aprender y a tomar, porque realmente aquí no se acaba, aquí empieza un nuevo reto de vida, aquí empieza una nueva historia que está escribiendo su vida. Y entonces, en ese sentido la improvisación nos puede traer grandes sorpresas. Es hora de alejarse de la improvisación y empezar a prepararse para evitar estos inconvenientes. Roxana, a ver, vamos a ver, Roxana, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Eh, Buenas noches, ojalá me escuchen bien porque Sí, hoy yo dije sí, que yo estoy en el campo y bueno, tengo únicamente señal del celu, no tengo wifi, no hay te wifi acá y escucho, estoy invitada en un te, cumpleaños. te Ahora estoy en escuchamos. una casa que... Bueno, Dale. yo llegué a esta reunión desde el primer día por mi jefa, que es la presidenta del consejo de acá de Saspeña. Nosotros somos de Saspeña, Chaco, una provincia al norte de Argentina. Y por ahí yo la escuchaba siempre a Claudia, porque yo en Claudia veía mucho a mi jefa. Mi Ah, jefa bueno. Ah, la bueno. sacaron del grupo a mi jefa porque ella da clases a esta hora, entonces no puede estar. Y después de del primer módulo que tuvimos, nos vimos el otro día en el consejo y hablábamos. Yo soy directora del consejo. Yo soy empleada de planta, empleada municipal. Y bueno, esta señora me designa directora a mí, con 45 años de edad, ahora tengo 46, y ella es presidente del consejo, pero por una alianza. Y bueno, ella siente lo mismo, estamos en el mismo lugar que ella y yo, sentimos la presión del equipo, que se niega a ser liderado, nos dimos cuenta. Y bueno, ahora ya voy a empezar a hablar por mí. Lo que yo veo es todo lo que usted dice. Usted dice de la persona que no se quiere ser liderada, del boicot, del hablar por detrás, de todo eso. Todo usted dice como que una radiografía nos hizo. De Bueno, acuerdo. por eso me gustó lo que dijo Claudia, que ella tuvo que mover al 90%, se me acuerda de la primera clase, que tuvo que mover al 90% de las personas que conformaban el equipo de trabajo de ella. Y bueno, es algo que quiere hacer mi jefa, pero tiene a la vez la otra parte de la alianza que le dice no, no porque no podés, porque bueno, la cuestión que es como que hay promesas tal vez de campaña, como se dice acá en la Argentina, no sé si le suena en otros países, Sí, pero sí, bueno. claro que sí, igual. Bueno, entonces como que hay que mantenerlas en el equipo a esas personas. Nuestro municipio no es tan grande, tiene 9 concejales, pero cada concejal más o menos tiene 3 o 4 asesores y administrativos, técnico-administrativos, que son designaciones políticas. Y, o sea que en mi oficina hay 12 personas de planta y hay el triple de designaciones políticas. Entonces, con lo que yo trabajo es con lo de planta. De Sin acuerdo. embargo, hay 12 personas y el trabajo lo hacemos Claro, claro, tres claro. personas. Y la Correcto, responsable ante el Tribunal de Cuentas soy yo. Y siento correcto. el boicot. Por Claro. ejemplo, después de cada sesión, siento el boicot que el acta está mal. Yo lo tengo que leer y dice, ingresaron resoluciones promulgatorias del Ejecutivo. Mentira, no ingresaron. O sea, es que si yo no me pongo a controlar, el acta va a ir mal. Va a firmar Claro. mi presidente del consejo y el secretario del consejo, pero va a ir mal y la responsabilidad va a ser mía. O sea que por ahí lo estoy sintiendo como boicot. El listado dice, aprobar es solicitar informe, y no es lo que dice el despacho. El despacho de los concejales, por ejemplo, firmaron que dice mantener en comisión y, bueno, para que no pierda estado parlamentario, por ejemplo. Entonces son pequeños errores que parecen pequeños, pero son semejantes No, errores, son grandes. grandes. Claro. Entonces yo quisiera saber cómo actuar, porque, por ejemplo, yo fui actuando con ellos, bueno, yo soy la más del equipo, yo soy su par, estoy a la par de ustedes para ir trabajando, y siempre me pusieron a hacer el trabajo de ellos de lo que hace mal. Y cuando Claro. yo empecé, escuché la primera clase y después la segunda de ustedes acá, yo fui y dije, en mi mente, al otro día dije yo no soy del equipo. Yo estoy sobre el equipo, porque yo también estaba ahí sumisa, después dije, no, yo voy a lo que a mí me dijeron, vos sos la directora y tenés estos 4 departamentos a tu cargo. Bien. Entonces ahora yo empecé no a ser autoritaria, sino que bueno, que yo estoy, como usted había dicho en una vez, yo soy la líder. Sí, Y bueno, no quiero por ahí que me jueguen en contra y que me hagan el vacío o que me hagan algún tipo de boicot que me lleve a tener algún tipo de sumario. entiendo. Entonces por ahí yo todo eso le puse de planteo como para que ustedes digan, bueno, lo bueno sería que vos empieces a actuar así.
Y bueno, y de ahí vamos a ver cómo lo aplico. Muy La bien, idea es que el trabajo salga bien y que a la vez yo no me recargue, si no yo me tengo que recargar con los listados de despacho, con el acta, con las muy bien. normas legales. Entonces, bueno, por ahí el consejo que yo estoy necesitando es cómo actúo. Si sigo actuando como la parte del equipo que salió, como decía usted, de las bases, pues yo salí de ahí Sí, de la oficina con claro, 12 años de antigüedad. Y claro. hay personas que están con 30 años de antigüedad y recién son directores. Y bueno, yo a mí con 12 años me pusieron de director. Muy Y bien, bueno, muy eso es bien. el consejo que necesito. ¿Cómo seguir? Bueno, Roxana, muy bien. Le tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Por ¿Dónde quiere que arranque? A ver, ¿dónde quiere que arranque? ¿Por la buena o por la mala? Roxana, a ver. Me gusta, esta clase, Jorge, está muy interactiva y esto me Tal parece. vez con la mala, Es tal la vez con última, la pero está mala. interactiva. A ver, Roxana, ¿cuál quiere, la buena o la Eh, mala primero? Y la mala. Roxana y Claudia, La bienvenidas al mala club. primero, así se pone contenta con la buena. La mala. La mala es que los equipos de trabajo no van a cambiar, la gente no va a cambiar. La mala es que la gente no va a cambiar. Si queremos encontrar un jardín de rosas o un grupo humano disciplinado, dispuesto, con la mejor actitud, mire, ni en esta ni en la otra. La gente Este, va a siempre seguir tratando de remar al revés. Pero ¿cuál es la buena? La buena es que usted se puede preparar, que usted puede crecer, que usted puede mejorar, que usted puede justamente aprender cosas que le permitan enfrentar este tipo de retos. Sobre todo porque usted tiene que tener presente una cosa, Rosana, como lo hemos dicho en esta clase. El primer lastimado entre usted y su equipo va a ser usted primero. El equipo la mina tanto, la lastima tanto, le lleva la corriente tanto en contra, que finalmente la que se destruye primero es usted. Lo que tenemos que evitar, por el lado de Claudio, por el lado de Roxana y por el lado de todos los que estamos acá en esta clase, que lideramos de alguna u otra manera grupos de trabajo, evitar es que nos lastimen primero. Porque la fortaleza del ser humano nace a partir de que yo tenga en orden en mi interior mi naturaleza. Pero si yo no tengo en orden mi naturaleza, lo más probable es que llega tanto el agua al cántaro que se rompe en cualquier momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, estando ya en el ojo de la tormenta, es prepararnos. La pregunta, Roxana, ¿qué debo hacer? Estudiar, prepararse. Porque la historia de ustedes, como el caso de Claudia y el caso de Roxana, la historia no termina aquí, la historia de ustedes arranca aquí. Porque ustedes llegaron a esta circunstancia por razones de la vida, por razones personales, por razones sociales, por las que sea, pero están montados en un nivel de responsabilidad donde lo primero que tienen que cuidar, más allá del país, más allá de la comunidad, más allá del equipo, más allá de las otras personas, lo primero que tienen que cuidar es ustedes mismos. Recuerden que nada va a salir hacia afuera en orden si el desorden está adentro. Primero hay que ordenarse de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. De tal manera que la recomendación es, decía Roxana, ¿qué debo hacer? Estudiar, prepararse. Y nunca es tarde, ¿no? Recuerden que a veces miramos hacia atrás y decimos, si yo hubiera hecho eso cuando tenía tantos años hacia atrás, no. Hoy es el momento. Hoy es su momento, indistintamente de cuántos años nos queden de vida. Siempre será este el mejor momento. Nunca fue el anterior, fue el de ahora. Vamos a ver Martita del Salvador. Adelante, Martita. Sí, buenas noches a todos. Estaba escuchando ahí a Claudia y a Roxana. Dale. En un tiempo, pues, yo las comprendo a ella. Un tiempo, pues, yo estuve en la misma situación de ellas y, pues, yo aprendí, ¿verdad? De que, claro, voy a hablar en mi caso, desconozco el caso de ellas, de las actividades de ellas, pero yo aprendí de que debo delegar. Hay, hay hay actividades que sí se pueden delegar. Ok, muy bien. Otra de las cosas muy importantes también es seleccionar qué me urge y qué me es más importante, ¿verdad? Y darle prioridad a eso. Una de las prioridades que igual lo aprendí fue a escuchar al equipo, a
eh, a escuchar al equipo, a observar, a analizar al equipo. Habían situaciones que había que tratarse directamente grupal y habían situaciones que había que tratarlas personal. De manera individual, correcto. Sí. Y luego el delegar, el analizar, el comprender, el escuchar, el observar al equipo. Eh, Eso me ayudó a mí como a poner, decir, vaya, a poner las cosas en regla. Y a ti te corresponde a mantenerlo ocupado. Saber que aquella persona tiene sus actividades que cumplir durante el rol que estemos ahí. Correcto. Y había situaciones en las que yo ya me sentí un poco desahogada y hay actividades en que solo me corresponden a mí hacerlas. Entonces ya me queda un poco más de espacio, un poco más de libertad, un poco más de desahogo para dedicarme a esas actividades. Pero sí, una de las situaciones que sí es muy importante es, como menciono, eso es en mi caso, seleccionar aquellas actividades con las que yo puedo delegar y que en realidad aquella persona debe dedicarse a lo que está haciendo, en que no hay espacio para eh, motivos para eso. Luego trabajar con ellos a través de reuniones, como mencionaba, escuchar qué está pasando entre el equipo y otra, ir directamente personales. Correcto. Muy bien, yo creo que aquí se han dado algunas pautas justamente de cierto tipo de conductas, ¿no? Marta es líder de un equipo de trabajo en su país, en su ciudad. Ella maneja como alrededor de unas 60 personas, entiendo. Y obviamente, imagínense 60 personas en el ámbito empresarial, donde también la competencia, ¿no? La insatisfacción o el desdén o el desinterés también es muy grande, muy grande. Y de una u otra manera lidiar con eso no es tan fácil en cualquier parte de nuestros países en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Jorge, tenías algo que decirnos. Adelante, Jorge. Vos sabés que yo ahora estoy, hace una semana, mañana va a ser 7 días, fui a una reunión y me dejaron, estoy a cargo de una base SAR, que es de búsqueda y rescate, y estoy armando un equipo de trabajo. Así que estoy con un lindo desafío por delante. Elegí la gente que quiero que esté, y es importante para Claudia, para Roxana y para Marta, cuando a veces nos toca trabajar con personas que nos quieren boicotear, tratar de seleccionar de esa gente, a ver a quién podemos captar su lealtad. Entonces nos vamos a ir fortaleciendo los líderes a veces en el uno a uno y no lo vemos desde una visión tan grupal. Eso es lo que a mí me tocó hacer a veces en algún armado de equipo de trabajo en bomberos. Yo en bomberos he tenido 120 subordinados y yo creo que la mitad me odiaba, pero bueno, era porque no querían aprender. Entonces me capacité, aprendí y fui buscando en el uno a uno el leal. Entonces me fui fortaleciendo, eran más los leales que aquellos dos o tres que te querían boicotear. Entonces no le daba el espacio a esos dos o tres que pudieran, porque ¿cómo te boicotean? Con el rumor. Sí, Empiezan a hablar mal de vos, o te quieren humillar, o te quieren ningunear, decimos nosotros acá en Argentina, te quieren descalificar, ¿no? De alguna manera. Pero cuando vos estás en el uno a uno, vas fortaleciendo y vas desactivando esos rumores. Entonces, un poco la entiendo a Roxana lo que estaba explicando recién, y va a tener que empezar a observar mucho más desde el lugar en el que le toca, no estar dentro del equipo, sino que mirarlo desde otra perspectiva
a ver aquellas personas que ella puede considerar en el uno a uno quién le puede ser leal. Y Marta dijo algo muy importante. Esto es una buena tarea, una buena recomendación. Es dándole y delegando cosas sobre esas personas a las cuales yo puedo confiar una tarea que sé que la va a hacer. Entonces, como que el que te quiere descalificar, te quiere humillar, te va a querer socavar, va perdiendo fuerza solo, sin darle mayor importancia. Muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar. Te agradezco mucho por las opiniones. Vamos a ver un video. Espero que se vea bien y se escuche bien. En todo caso, esto es para Claudia, para Roxana, para Marta, para ellas, sobre todo, porque es un mensaje muy decidor. Justamente cuando estamos al filo de la cornisa, a veces perdemos las esperanzas. Y este es el momento donde tenemos que recargar las pilas. Decía un amigo, hay que cargar el tanque de oxígeno para poder avanzar. Veamos este video y espero que lo puedan escuchar. Me hacen señitas si se escucha bien, si todo está bien. No tiene sonido, ¿eh? Sonido bajito nada más. No, no se escucha nada, nada. A ver. Observen el texto, entonces, el texto. Ahí cuando parece que todo está perdido, de repente por ahí aparece una luz. Y creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en esa situación, ¿no? Extraviados, perdidos, confundidos, solos. Nos hemos encontrado probablemente sin ayuda, sin apoyo, abandonados. Pero siempre cuando uno actúa de buena fe y de buena onda, por ahí aparece la luz. Yo tengo un axioma de vida que dice lo siguiente: la vida te responde como tú la llames. De tal manera que en virtud de nuestros actos, de nuestra forma de ver la vida, entenderla, finalmente las cosas se acomodan en el camino. Pero también es cierto que tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. Yo tengo una filosofía de vida que se llama
el eterno aprendiz. Uno nunca termina de aprender. De tal manera que el llamado a mantenernos permanentemente en acción, permanentemente encontrando herramientas nuevas, modernas, que nos permitan enfrentar esas vicisitudes, es mandatorio. Es muy importante estar preparados, preparándose en situaciones difíciles, pero también es tremendamente importante hacerlo cuando las situaciones son adversas. Es más necesario todavía. De tal manera que una invitación a ser los eternos aprendices y a entender que para lograr los objetivos también hay que tener condiciones, disciplina, concentración, responsabilidad, ganas de querer realmente caminar en esa dirección. Yo recuerdo, aquí tengo a Marta. Marta estudió en la escuela coaching, y recuerdo que Marta veía estudiar coaching, la veía cuesta arriba, y yo era una de las personas que permanentemente la arengaba y le decía que no abandone eso, que siga adelante, que avance, que avance. Y realmente el estudiar, el formarse, tarde o temprano te genera resultados positivos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente entonces a estas vicisitudes que los equipos de trabajo nos manifiestan o nos hacen ver o entender? Primero, hay que mantener la calma y siempre documentar los hechos, ¿no? Es decir, cada vez que se presente un evento, el líder tiene que aprender a mantener la calma. No se puede desordenar, desorganizar, o no puede entorpecerse, ¿no? A ver, hay un axioma que dice, es que somos perfectamente seres humanos. Sí, sí, claro, porque antes de ser líder, antes de ser representante de un consejo, antes de ser el jefe de un departamento en una empresa, primero somos seres humanos. Sí, claro, la pregunta es, ¿y qué hago con mis emociones? ¿Y qué hago con mi conducta? Bueno, hay una cosa que se llama inteligencia emocional. Tenemos que aprender a manejar herramientas de inteligencia emocional, es decir, aprendernos a autorregularnos, aprendernos a autodisciplinarnos, aprender de una u otra manera de encontrar una suerte de empatía. Es decir, hay que aprender, hay herramientas que lo ayudan a uno a manejar las cosas de mejor manera. Por eso es que uno, cuando estudia liderazgo, se vuelve una persona que tiene un nivel de competencia superior a la manada, superior al resto. ¿Por qué? Porque usted quiere otro tipo de conducta, otro tipo de entender y ver la vida. Por lo tanto, una de las recomendaciones que tenemos que hacer es mantenga la calma, no se ofusque, trate de mantener la calma, documente los hechos, siempre usted busque tener respaldo de las acciones que usted va a tomar y de cómo lo va a hacer. Por ejemplo, si usted tiene que hablar con alguien, llamarle la atención o observar su comportamiento, nunca lo haga solo. Siempre que usted vaya a hacer una observación a otro, siempre lleve a un testigo, no en calidad de testigo, pero lleve a alguien que lo acompañe en ese conversatorio, para que quede como registro de que usted actuó de la mejor manera y nunca fue de mala gana, de mala fe, de mala onda. Por lo tanto, mantenga la calma y documente los hechos, por escrito o en persona. Yo acostumbro mucho eso, ¿no? Cuando yo tengo que llamar la atención a alguien o tengo que tomar una decisión con alguien, siempre le pido a alguien de confianza que me acompañe. Esa persona se vuelve de otra manera un sujeto de soporte en la medida que necesite documentar mi acción. Esto es muy importante. Segundo, construye relaciones de confianza verdaderas. Es decir, procure observar, mirar a su equipo de trabajo. No deje que las cosas lo asalten a la ligera. No se sorprenda. Evite la sorpresa. No podemos controlar todo. No lo podemos controlar. Efectivamente, no somos capaces de controlar todo, pero sí podemos minimizar los riesgos. Sí podemos minimizar los eventos. De tal manera que todos en la cama o todos en el suelo, pero controladitos mejor. De tal manera que, como decía Marta, en un momento determinado tenemos que aprender también a delegar, ¿no? Es decir, sacarnos esa carga pesada que tenemos encima, confiando en la gestión que pueden realizar otros en nombre nuestro. Tratemos de otra manera de construir relaciones de confianza verdaderas. Lamentablemente nos malcrían algunos, ¿no? Nos malcrían. Yo he escuchado un concepto muy común en las personas, ¿no? Y es, no confíes en nadie. No confíes en nadie. Hay una gente que dice, yo no confío ni en mi sombra. Yo no sé cómo un ser humano puede vivir con tremenda carga emocional, ¿no? Porque eso es vivir con una suerte de tensión permanente. Nosotros tenemos que aprender a bajar las cargas. Tenemos que aprender a descargar nuestras emociones. Y por eso una persona que está abatida con tanta situación de temor, de miedo, inseguridad, de inestabilidad, obviamente no puede tomar decisiones. Pero una persona que descarga toda esa emocionalidad, que de alguna manera canaliza esa emocionalidad, obviamente va a estar mucho más dispuesta para poder enfrentar cualquier desafío. Es por eso que cuando se estudia coaching, se estudia programación neurolingüística, que son
herramientas que nos ayudan de otra manera a regularnos de mejor manera para poder enfrentar estas vicisitudes, ¿no? Pide retroalimentación externa, objetiva. A ver, aquí hay una situación bien interesante, ¿no? A nosotros nos crían, nos malcrían, digo yo, malcrían de malcriados, ¿no? No indisciplinados, sino de mal criados en términos de consejo. Nuestros padres intentaron hacer todo lo mejor que pudieron con nosotros y nos dieron cierta norma y cierta regla que en su momento fue buena, pero que probablemente actualmente ya no aplique. Ojo con ese tema que también es importante. O sea, antiguamente nos decía, no debes confiar en nadie y no debes creer en nadie. Entonces, pero ¿y cómo te insertas en el mundo laboral actualmente? ¿Cómo te insertas en el mundo social? ¿Cómo te insertas en el mundo de las amistades, las relaciones? ¿Cómo te insertas en el entorno actual? Eso probablemente servía antes, donde era menos personas, menos agresión de la sociedad, menos condiciones agresivas del entorno. Pero en los actuales momentos no. En los actuales momentos la persona que se aísla, la persona que no aprende a socializar, a relacionarse, a comunicarse de manera asertiva con los demás, está destinada a fracasar, está destinada a morir, está destinada a no poder empatar con los equipos de trabajo. ¿Para qué es la retroalimentación externa como objetiva? Es que nosotros necesitamos que alguien valide o no lo que estamos pensando por hacer. Cuando usted pide un consejo, cuando usted pide una orientación, cuando usted pide una opinión, no necesariamente porque es incapaz, sino porque ocurre que usted está validando su accionar. Yo lo hago muchas veces. Cuando tengo inseguridad por algo, yo consulto, yo pregunto. Obviamente no se lo pregunto a cualquiera, tengo que preguntárselo a alguien que tiene el nivel para poderme orientar de manera adecuada. ¿Y quién es esa persona que tiene el nivel? Una persona que tenga experiencia, que haya vivido momentos como los míos, que haya pasado por cargos que yo tengo, por circunstancias que yo he vivido, etcétera, etcétera. Tampoco le podemos pedir un comentario a cualquiera. No podemos dispararle a cualquiera, no podemos entregarle nuestra realidad a cualquiera. Pero sí hay personas en su entorno, por ejemplo, sus padres, una persona de confianza, un coach, un psicólogo, un mentor, un líder, alguien en su vida, un hermano, alguien en su vida tiene que ser confiable, que tenga el nivel para que cuando usted le pueda pedir un consejo o una retroalimentación sobre su acto, esa persona se la devuelva con un nivel de aprendizaje o de reflexión. Por lo tanto, pedir una opinión no es señal de debilidad. Pedir una opinión a veces ocurre y sirve para validar que lo que yo estoy haciendo es coincidente con los demás. Sea transparente y coherente. Esto es muy importante, queridos amigos, es muy, muy importante. Lamentablemente el ser humano por naturaleza es incoherente, incoherente. Usted puede estar en la iglesia golpeándose el pecho, amando al prójimo, al que está al lado, le da la mano, un beso, la bendición, la paz, todo lo que quiera. Pero usted sale a la puerta de la iglesia y usted es el más diablo del barrio, pues. Usted es el más endemoniado, egoísta, individualista, mal comunitario, mal amigo, lo que usted quiera. Había un estudio en la época del COVID que decía que el COVID nos iba a unir más. No, el COVID nos separó muchísimo. Y no hablo de la relación de pareja, hablo de la relación con la sociedad. Porque si bien es cierto, algunos tenían principios de solidaridad, muchos cuidaban su espacio y no se metían con nadie y se aislaban y cuidaban sus intereses personales y para de contar y no me interesa el resto. El único momento en que se junta el ser humano es cuando existe una catástrofe que nos afecta a todos. Un temblor, un terremoto, un maremoto, qué sé yo. Ahí vemos acciones de solidaridad porque a todos nos salpica. Pero en otros eventos, cada cual cuida su pedazo, su metro cuadrado. El ser humano es incoherente por naturaleza. Ojo con lo que le voy a decir. El ser humano piensa de una manera, siente de otra manera y actúa de otra manera. ¿Qué tal? Miren cómo tenemos el hilo roto, ¿no? Entre la cabeza y las acciones. O sea, yo creo una cosa, siento otra, pero actúo de otra. ¿Cuál es el deber del líder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Roxana, ahí? Es tratar de ser lo más coherente posible.
lo más coherente. No vamos a ser perfectos, no lo vamos a lograr al 100, pero hay que acercarnos lo más real a ser coherente. Que lo que usted piensa, lo siente, y lo que usted sienta, lo aplique en la práctica. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, siempre le digo, yo no le voy a prometer lo que no puedo cumplir, pero si se lo prometo, lo voy a hacer. Y si dudo que lo voy a hacer, le voy a decir, lo voy a intentar. Si lo puede hacer, le digo, te prometo que lo voy a hacer, pero te lo hago, cumplo mi palabra. Hay gente que al asentir decir, no te preocupes, yo te ayudo, lo da por hecho, pero no mueve un dedo. Hay gente que dice, lo voy a intentar, pero no hace nada, no mueve un dedo. Y hay otros que de plano dicen, no, no lo puedo hacer, chao, te fuiste. Me parece que es el más sincero de los tres. Una forma de ser coherente y transparente entre nosotros, con nosotros mismos, es tratar de tener una sintonía adecuada en nuestro comportamiento. Trate de que lo que usted piensa sea coherente con lo que siente. Si usted cree que es un buen ser humano, si usted cree que es un buen ser humano, entonces es porque siente que es un buen ser humano. Pero sus acciones tienen que ser propias de un buen ser humano. Pero no puede andar por la vida creyéndose una cosa, pero actuando de otra manera. O sintiendo solamente para con los míos. Tan egoísta del ser humano, que cuando usted le pregunta a un grupo humano y le dice, ¿cuál es el orden de prioridad de amor y cuidado que tú tienes? Primero Dios, sobre todas las cosas. Claro, porque le tienen miedo pues a Dios. Yo siempre he dicho, yo quisiera ver si Dios no tuviera el poder de lastimarte o de dañarte, a ver si lo pondrías primero, lo pondrías al último, pues. Primero a Dios, dice. Después mis padres, y después mi pareja, y después mis hijos, y después no sé qué. Y el prójimo, al último. Chao, allá. Tú verás. Mantener equipos de trabajo cohesionados, sanos, implica que tengamos que ser transparentes y coherentes. De la manera que usted piense, siente, actúe, por favor. Otra recomendación, desarrolla inteligencia emocional. Lo veníamos diciendo ya hace un minuto. Se estudia inteligencia emocional, se estudia manejo de equipo. Eso es importantísimo, no solo para manejar equipo, eso es importante para su salud personal, mental. Usted como persona, como pareja, como madre, como hija, como amiga, como lo que sea. La inteligencia emocional te invita a ver las cosas desde otra perspectiva. Yo era uno antes de, y soy otro después de estudiar inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una herramienta que te permite autorregularte, a tomar conciencia de tus actos. Hay mucha gente que actúa de manera inconsciente. Yo veo muchísima gente caminando por las calles, por todos lados, y se creen de lo más normal, y son anormales. La inteligencia emocional es un autocuestionamiento. A la gente se le dificulta autocuestionarse. Señores, el primer paso para mejorar y cambiar es el autocuestionamiento, el autoconocimiento. El primer paso para cambiar es reconocerse como soy, quién soy. Si usted se la pasa mintiéndose, ignorando cómo es usted, tapando lo que es usted, maquillando lo que es usted nunca va a cambiar. El proceso de mejora empieza cuando usted reconoce que tiene cosas por mejorar. ¿Y cómo reconoce que tiene cosas por mejorar? Reconociéndose, autoconociéndose, autoevaluándose. A la gente se le hace muy difícil eso. ¿Por qué? Porque nos criaron mal. Ah, no, tú eres lo más divino que hay en esta tierra, te hacen creer que eres la última Coca-Cola en el desierto, te hacen creer que eres la cosa más preciosa del planeta. Mentira. Lo único que logran con nosotros es crear un esquema de vanidad, de ego y de orgullo que no tiene ni pie ni cabeza. Cuando una persona tiene esos niveles de creencia, difícilmente va a poder mejorar. Porque cree que se la sabe toda o porque cree que no tiene nada que aprender. Desarrollar inteligencia emocional es aprender a tener una mirada desde tu realidad, pero desde tu verdad y no de situaciones creadas. Mejore su habilidad de comunicación. Todo el mundo cree que sabe hablar. Todo el mundo cree que se sabe comunicar. Hay una prueba que alguna vez me hizo a mí un mentor, un profesor mío. Me decía,
Escríbeme en un papel, escríbeme la mejor historia de tu vida. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Y yo la escribí y lo hicimos varios. Había unos que lo que habían escrito no se les entendía nada. Lo habían escrito tan enredado, los primeros lo habían puesto al último, el último lo habían puesto primero, habían cruces en la mitad. ¿Y cuál es el axioma del ejercicio? El axioma del ejercicio es que como escribes, hablas. Hay gente que es enredada para hablar. Y como es enredada para escribir, es enredada para hablar. Y como es enredada para hablar, así escribe. Tener una habilidad de comunicación no es fácil, hay que aprender. Nosotros dictamos un programa que se llama Formador de Formadores. Comunicarse, manejar equipos, poderse parar en un auditorio y poder presentar un proyecto, venderlo, persuadirlo. Es aprender herramientas que nos ayuden a mejorar nuestras capacidades de comunicación. El lenguaje verbal, el lenguaje corporal habla más que las palabras. Ustedes sí sabían que antes de emitir la primera palabra usted ya empezó a hablar. Pues hay mucha gente que dice lo siguiente, yo mejor ni opino para que no sepan cómo pienso. Pues está equivocada. No necesita hablar para que la gente sepa cómo es usted, porque con su lenguaje corporal usted habla más que las palabras. Usted cuando llega a un lugar, cuando se encuentra con una persona, cuando atraviesa la puerta de un negocio, cuando usted sale de su casa, cuando está frente a alguien, solamente su lenguaje corporal ya está hablando y le está diciendo a la otra persona cómo me siento, cómo estoy y qué es lo que creo. Si el otro aprende a leer este lenguaje corporal, ya sabe de qué manera le va a entrar a usted, de qué manera se va a dirigir a usted. Son herramientas que un líder debe manejar para efectos de poder comunicarse con un equipo de trabajo. No son cosas menores, no son cosas menores, son herramientas que nos ayudan a ser mejores, que es otra cosa. Mejorar sus niveles de relaciones. El que quiere aprender a aullar tiene que juntarse con los lobos. Si usted quiere aprender a aullar, tiene que juntarse con los que saben, pues. Es muy difícil encontrar disciplina, es muy difícil encontrar coherencia, es muy difícil encontrar ese norte que decía Jorge, ¿no? Porque para que uno realmente pueda crecer, tiene que juntarse con los mejores, con los que son nuestros puntos de inspiración para ser mejores. Hay un axioma en psicología que dice lo siguiente, que usted se parece en sus actos, se parece a las 5 personas que usted frecuenta recurrentemente. Si estos 5 que están alrededor son mediocres, nunca han logrado nada en la vida, no han provocado nada, no inspiran nada, usted es el sexto, igualito que esos 5. Pero si dentro de esos 5 son gente ganadora, proactiva, entusiasta, líderes, han logrado cosas en la vida, usted va a ser el sexto. Mejore sus niveles de relaciones. Aprenda realmente a seguir los pasos de personas que ya han transitado un camino. Si no hay cosas que descubrir muchas veces, las cosas están descubiertas. Lo que pasa es que hay unos que han caminado primero y nosotros vamos más atrás. Por eso yo insisto, ¿no? La escuela de coach, la SEC les está abriendo una puerta interesante y le dice, oiga, ¿quiere venir con nosotros a tener este tipo de conversatorio? Porque estamos en ese plano. Ahorita la escuela está en ese plano de generar nuevas amistades, nuevas relaciones y le dice a la gente, oiga, venga a hablar con nosotros, venga a conversar con nosotros. Pero hay gente que mira para otro lado. Decía alguien por ahí, ni gratis, ni gratis. No es con ellos. Porque esas personas están peleadas con la vida, están peleadas, ¿sabe qué? Con ellos mismos. Y lo más grave de todo, lo más grave de todo, es que cuando las cosas no les salen, empiezan a buscar culpables. Ah, es que el presidente, ah, es que el país, ah, es que la desgracia, ah, es que no sé qué. Porque la mediocridad busca encontrar un tercero, un culpable. Cuando decía Jorge, nosotros mismos nos autosaboteamos porque somos indisciplinados, irresponsables, no somos coherentes en nuestros actos, no nos sabemos manejar en nuestros entornos. Y finalmente, la mejora continua, ¿no? El eterno aprendiz. Una recomendación para todos, ¿no? O sea, incluyéndome yo, porque
Mi papá decía con 80 años, a mí me falta otra vida por vivir, porque esta no me ha sido suficiente. Póngale cuidado. El hombre nunca termina de aprender, nunca. No importa qué edad tenga, no importa. El hombre nunca termina de aprender. Por eso es que yo en lo personal creo que venir a estos conversatorios, que los he hecho muchas veces en diferentes lugares, en diferentes países, que he tenido conversatorios de esta naturaleza, cada vez que estoy en una conversación como esta, yo aprendo de ustedes, me reinvento, me reestructuro, me actualizo, porque esto me obliga a estudiar, preparar, yo tengo que preparar esto. Esto no es que está hecho y entonces resulta que a ver, no, pues yo me siento y me pongo a pensar en el temario y en los temas, recuerdo, miro, busco videos, busco el texto. Esto se construye, esto se trabaja, esto no es una cosa que, no, es que quisiera hablar de algo y ¡pum! Ya está hecho. No, aquí hay que construirlo. Pero cuando lo hago porque me gusta y estoy estudiando, estoy avanzando, estoy creciendo. Es importante que ustedes también se mantengan en esta historia de mejora continua permanente. Vamos a intentar este último video. Si es que no se escucha o no se ve, pues bueno, lo lamento por ahora, porque vamos a mejorar. Tengo algún problema, una falla en el computador, pero si se escucha, enhorabuena, veamos. Aunque de texto no son hablados, ¿no? O por si acaso. Siempre será importante crecer, siempre será importante avanzar, siempre. Siempre lo que escuchemos de nuevo, siempre será crecer. No importa cuántas veces lo repitan, pero siempre que esté presente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, automáticamente nos volvemos mucho más grandes como seres humanos. Yo quiero agradecerle en esta última charla que hemos tenido. Hemos tenido 1 hora y media, nos hemos pasado totalmente del tiempo. En realidad, les pido mil disculpas, pero en realidad lo que quería era justamente que haya una suerte de interacción en esta última partecita. Pero antes de terminar, me gustaría escuchar las palabras finales de Jorge, que ha sido mi compañero de ruta en este proyecto. Lo conversamos, lo convenimos cuando arrancamos este tema. Ojo, muchos vinieron a este llamado, pero miren cuántos terminamos. Eso pasa en la vida siempre. Eso pasa en las universidades, ¿no? Miles entran a la universidad y se gradúan 10, una cosa así. Siempre ocurre, porque obviamente transitar el camino del crecimiento no es fácil. Demanda esfuerzo, sacrificio, dedicación, pero sobre todo ganas, interés, ¿no? Porque todos tenemos que trabajar, todos venimos de hacer labores, todos venimos con una carga de actividades. El mismo Jorge creo que acaba de bajarse de su carro y automáticamente está sentado frente al computador. Pero es porque queremos, porque nos gusta lo que hacemos. Jorge, tus últimas palabras antes de terminar este proceso y antes de hacer la invitación para el siguiente programa. Adelante, Jorge. Tú sabes que, bueno, los miércoles para mí ya empiezan a las 4 de la mañana y realmente todavía no he podido llegar a mi casa. Y tenemos un local que lo hacemos de oficina y nos agarramos, creo, 4 meses y comemos algo antes de ir a descansar. Imagínate. Y vi en el primer video que pusiste que decía, no te rindas. Sí, señor. Yo hoy fue para mí un día que si les cuento,
para alquilar balcones. Y estoy cumpliendo un sueño, algo que decidí yo cuando tenía 13 años. Observaba a la gente y qué era la vida que yo quería. La pregunta que siempre nos hacían, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, hoy estoy atravesando ese momento Qué de bueno. llegar a cumplir uno de esos objetivos y parte de un gran sueño, que a veces los sueños que uno se pone por delante deben ser inalcanzables, ¿no? Porque es lo que nos mantiene vivos. Mucha gente a mi alrededor me ha dicho, sos muy soñador. Sí, pero atrás del ser soñador soy muy hacedor y siempre le he sacado a la vida lo que yo quise. La Perfecto. vida siempre me ha dado, no le quedó otra que darme lo que le pedía porque soy muy insistente. No le quedó otra. Yo creo, totalmente, yo creo, me falta otra vida, sí, sí, eso que decía tu papá tiene toda Sí, la sí, razón. Sé que voy sí. a llegar a los 80 y me va a faltar otra vida más, totalmente. Seguramente. Con mi pareja a veces decimos, nos estamos conociendo. Yo creo que uno puede estar 30 años al lado de una persona y creo que siempre tiene que decir nos estamos conociendo porque Excelente. la realidad es que no nos terminamos de conocer, ni siquiera uno mismo se termina de Correcto. conocer. Muy bien. Muy bien. Siempre hay misterios y redondeando y cerrando un poquito, la verdad que hay gente que está muy contenta con las charlas. Yo también estoy muy contento, pues también aprendo. Gracias, Jorge. Me gusta escuchar, aprendo con vos, Víctor, y me gusta escuchar Gracias, Jorge. las anécdotas. Y ¿sabes qué? Algo que me gustó hoy fue que se unió Marta de Salvador con nosotros, con gente de Argentina, y que muchas veces pensamos que solamente esas cosas pasan en nuestros países. Y Claro. no, cuando te No, pones a no. hablar te das cuenta que pasa en todos lados lo mismo, No. casi tenemos las mismas problemáticas. Y bueno, mis palabras son de aliento y a no rendirse y a darle para adelante y a prepararse, que todo llega y no declinar. Yo nunca he declinado, siempre he mantenido mi postura de líder, le guste a quien le guste. Y si no es el lugar donde tengo que estar, seguramente se va a abrir otra puerta. Eso tampoco nos tiene que decepcionar o hacer declinar nuestra postura. No tenemos que ser rehén de ese miedo que es lo que muchas veces puede paralizar. Yo Muy bien. creo que sigamos adelante. El mundo necesita de líderes. El mundo necesita de más líderes. Y bueno, creo que todos en esta reunión, los ocho que estamos poniendo ese granito de arena que necesitamos. Totalmente. Totalmente. Antes de terminar, gracias Jorge, ahora terminamos ya, hacemos el remate final. Quiero invitarlos, las personas que están acá han quedado en el grupo WhatsApp. Si se dan cuenta, los han ido puliendo en el grupo y nos hemos quedado los que finalmente hemos querido mantenernos en la historia. Eh, Hemos decidido con Jorge, Jorge es mi cómplice en esta hora, hemos decidido con Jorge crear una nueva saga. Va a haber una nueva saga de 3 módulos también. Van a ser así mismo cada 15 días y se llama ¿Cómo ser extraordinario en tiempo de crisis? Este va a ser una saga de crecimiento personal y quiero hacer alusión a algo interesante. Yo tuve la invitación de Martita el día de ayer a una reunión porque a él le interesa este tema y creo que va a venir una gente de ella también a participar de este módulo. Y Martita me hizo un comentario que realmente me movió el piso, ¿no? Y ella dijo lo siguiente: la crisis no necesariamente está fuera de nosotros. No vamos a hablar de crisis fuera de nosotros. Vamos a hablar de crisis interiores que manejamos los seres humanos. Dentro de A nosotros. veces el pesimismo, la negatividad, a veces las creencias limitantes, esa forma de ver y entender la vida a veces está dentro de nosotros y no está fuera. Entonces vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de cómo ser extraordinario en esos tiempos de crisis. De tal manera que este va a ser un tema muy interesante. Van a haber 3 sagas también, o sea, 3 módulos.
que ya se los anunciaremos a través del grupo WhatsApp. Por lo tanto, las personas que quisieran continuar, manténganse dentro del grupo de WhatsApp para que sepan cuándo se va a dictar, a qué hora se va a dictar. Van a ser probablemente en los mismos horarios en la noche, pero van a saber exactamente para qué fecha viene. De tal manera que la invitación es manténganse en contacto porque justamente ahí. Ahora también queremos abrir un poco más el mapa. El mapa significa, pueden invitar amigos, traigan a sus familias, a sus amigos, traigan a conocidos, inclusive abrimos un poco más el mapa y dijimos que pueden traer a sus grupos sociales, ¿no? Hay amigos, personas en su trabajo, en sus redes sociales, en su familia, inclusive. Hay gente de su familia que se merece este tipo de regalos, digo yo, son regalos, ¿no? Regalos que a veces la vida nos da y que no nos cuesta nada más que un esfuerzo. Por lo tanto, si usted quiere compartir esta vivencia, quiere compartir con alguien esta oportunidad, invítelo, invítelo. Lo único que tiene que hacer es hacernos saber por el WhatsApp quién es la persona para incorporarlo al grupo y que se mantenga informado. Esto puede ser pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, pero la única cosa que le pedimos a cambio es ayúdenos a difundir esto, porque la intención que tenemos con Jorge es multiplicar los momentos agradables que tenemos que tener en la vida. Entonces, antes de terminar, rapidito, rapidito, porque estamos contra el tiempo, ya no quiero abusar, sobre todo a la gente de Argentina que está más tarde. Martita está más temprano, nosotros tenemos una hora después, pero Argentina tiene 2 horas más. Entonces, rapidito, rapidito. Claudia, ¿qué te llevas de este conversatorio, de estos 3 módulos que hemos terminado el día de hoy? ¿Qué te llevas? Cortito. A ver. Lo primero que me llevo es algo que comentaste, no estoy tan sola, no solo me pasa a mí. Pues sí, Le pasa, no importa dónde, pero escuchando a la Roxana, lo que dijo Marta, realmente que están como en la arena como yo, siento que, bueno, que todas luchamos por lo mismo, ¿no es cierto? Por mantener un liderazgo y por mirar a nuestro alrededor. Y chévere, después las herramientas que, bueno, que fui adquiriendo me sirven para revisar lo que hago y para mejorarlo, ¿no es cierto? Así que para mí fue re positivo y por supuesto me voy a quedar en el grupo y voy a chévere. seguir participando y voy a invitar bueno, a mi asesor Bien, político a ver si se quiere claro, juntar. claro que sí. Es un Chévere, poco Claudia. tarde para nosotros, pero bueno, lo voy a hinchar un poco. Claro que sí. Lo voy a hinchar un Siempre poco porque me gustaría que esté. recuerden que también el éxito demanda esfuerzo. Sí, Sí, Siempre estoy demanda esfuerzo. totalmente de acuerdo. O sea, Estoy sí, totalmente de acuerdo. porque Así que imagínense, bueno, ojalá dormidos en la cama no llegara la información, fuera lindo, pero no es así. Siempre toca eh, un grado de esfuerzo. Muchas gracias, Claudio, por estar. Para mí gracias a ustedes. ha Muchas sido gracias a ustedes por la entrega satisfactorio, desinteresada. satisfactorio, Claudia, de conocerte, de saber que estás ahí, de que estás aportando un granito de arena en lo que estás haciendo en tu actividad actual. Así que para mí es un placer contar con tu presencia. Roxana, Igualmente. Lino, a ver, Roxana, ¿cómo andamos? ¿Qué te lleva, Roxana, de este conversatorio de este día? Mírala, está en otra ciudad, está en una fiesta, se salió de la fiesta, está aquí. Roxana, pues también se pasó, ya, está chévere. Vamos ahí, Roxana. ¿Cómo Sí, estás? sí, por supuesto, me llevo de todo un poquito, de lo que dice Bueno, Claudia, de lo que dijo Jorge, que por supuesto, Jorge me parece que también algo similar a lo nuestro, porque yo además soy scout, y en el scout hay jerarquía, bueno, hay y liderazgo, nosotros en la pero misma línea. el scout es distinto a lo del trabajo, pero creo que Jorge conoce a muchos scouts y por ahí me sí, llevo mucho de lo que él dijo. Así que lo que yo decía, o sigo siendo parte de ahí desde abajo, diciéndole, bueno, vamos chicos, vamos para arriba, o diciéndole, bueno, acá estoy yo, que por algo estoy sí, ahora. Entonces, por ahí me llevo lo de Jorge, decir, yo soy la que lidero, y bueno, y vamos, obviamente, por ahí lo que es distinto a lo de Marta, que no podemos delegar, porque tenemos una responsabilidad que tenemos que ver que salga bien, y por Chévere, ahí es lo que nos lleva a más tarea. muy Pero igual, bien. ya le digo, cada uno que aportó me sirve, porque si no me sirve para mi trabajo, me sirve para el liderazgo en el movimiento de Scout. O sea que es completo. Completo, me Excelente. encanta. Le voy a invitar a más personas, le voy a pasar, Bueno, pues. le voy a comentar, voy a volver a ver el video, a ver cómo salí en el video. Eso, Roxana. Está bueno, está bueno. Muchas gracias a todos y bueno, un gusto compartir y seguiremos en contacto seguramente, ¿sí? Chévere, Roxana, gracias por estar. Martita, Martita perfecto. de El Salvador, ¿qué más? Tu última palabra, así ya, para despedirnos, Martita. Pues yo siempre encantada, ¿verdad? Cada encuentro que aquí tenemos para mí es una emoción y Gracias, es la Martita. primera vez.
siempre para mí es la primera vez Ah, aprender algo nuevo, algo diferente. Y siempre aprendo una palabra de alguien, de cada uno de ustedes. Yo he aprendido mucho en esos 3 módulos que he tenido, así que yo siempre encantada. muy bien. Sí, gracias, Martita. Bueno, Naomi Andrade, que la ven ahí también, Naomi, no sé si quieras mandar un saludito a nuestros amigos aquí. Ella es parte del equipo de la escuela. Así que, ¿qué opinas, Naomi? ¿Cómo te sentiste ahora? Perdí el micrófono, Naomi. A ver, Naomi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues la verdad es muy gratificante estar en un espacio así, con gente tan experimentada también, con tantas experiencias muy diversas. La verdad es enriquecedor Que- y claro, me gustó mucho y espero también volverlos a ver en las otras sesiones y pues que les vaya muy bien como líder. Muchas gracias, Naomi. Ahí la tienes, Naomi, desde Guayaquil, Ecuador, también Gracias, Naomi. saludándonos. Y la última petición que vamos a hacer es para la foto. Así que pónganse bonitos para la foto. Vamos a tomar una foto fina. Ay, Claudia, pero mira la Claudia. Claudia dijo, por Dios, me llamaron, dijo Claudia. Por favor, pónganse para la foto. A ver, Vanessa y JB, que no los vemos por ahí. Ojalá que, no sé si Vanessa puede abrir su cámara o JB para la foto final. O si no, pues vamos a ir con los que estamos. Listo, vamos a ir a la foto. ¿Estamos listos, Noemí? Chévere. Bueno, vamos. Quiero decirles, amigos desde Argentina, yo tengo un sentimiento muy especial por Argentina. Ya se los contaré algún día por qué. Pero fue una experiencia muy hermosa que tengo en mi vida. Argentina es un país para mí muy cercano, muy bonito, un país que particularmente lo llevo en mi corazón. Y de todas maneras quiero decirles que esta ruta que transitamos, los que escogemos este tipo de actividad, yo soy gerente de una compañía también acá en Ecuador, soy gerente de una empresa, pero adicionalmente mi vocación por el coaching, mi vocación por hacer el bien a los demás, por formar, ha sido una historia de mi vida siempre. Para mí ha sido un honor estar con ustedes, ha sido una satisfacción y yo también he aprendido mucho de ustedes. Siempre será, también como dijo Marta, y comparto totalmente, siempre será la primera vez, aunque haya estado con 1000 personas en un auditorio en Alberdi, siempre, aunque haya estado con 500 personas en Bogotá, en Colombia, aunque haya estado con 700 personas al frente de un auditorio en el Ecuador, aunque haya estado con mucha gente en diferentes países, y aunque haya tenido muchísima gente detrás de esta pantalla, no importa cuántas veces haya dicho y hecho esto, pero siempre para mí será la primera vez. Bien. Se despide Víctor Urquiza y nos vemos pronto, así que estén atentos al grupo WhatsApp. Chao, nos vemos, Nos descansen. vemos pronto. Chao, Jorge, nos vemos. Hasta luego, buenas noches, que Buenas descansen. noches, que descansen. Hasta luego. Gracias.